Que conste, perdón, el voto a favor de la presidencia, por lo tanto ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos a revisar el decreto legislativo 1302. Acá está. Decreto legislativo 1302 que optimiza el intercambio prestacional en salud en el sector público. La congresista María Ingrid Úrsula Letona Pereira. María Úrsula Ingrid. Gracias, presidente. Efectivamente, este decreto legislativo establece algunas reglas para el intercambio prestacional en salud y específicamente otorga una definición de lo que debe entenderse por intercambio prestacional, en tanto limita la aplicación de las acciones de articulación entre las instituciones administradoras de fondo de aseguramiento, las instituciones prestadoras de servicio de salud y además, a diferencia del decreto legislativo anterior, incluye también dentro de este sistema de interoperacional las unidades de gestión de las IPRES. Reduce algunos requisitos para recurrir a la figura del intercambio y regula la obligatoriedad del intercambio en caso la capacidad de atención no pueda ser satisfecha en una red de salud propia y preferente en cada entidad, incluyendo en tal mandato a las UJIPRES. El decreto legislativo está dentro del marco de las facultades delegadas en cuanto optimiza procedimientos y segundo, no hemos encontrado una contravención alguna a la Constitución Política del Perú. Muchas gracias, congresista Letona. ¿Alguna intervención de parte de los congresistas? No habiendo intervención, vamos a pasar al voto. De acuerdo a lo señalado con el informe del decreto legislativo 1302, no contraviene la Constitución Política, pues cumple con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución y 90 del Reglamento del Congreso de la República. En tal sentido, la Comisión de Constitución y Reglamento hace suyo un informe requerido en el decreto legislativo 1302 y pasa a votar su aprobación y del dictamen correspondiente procediéndose a su firma. Vamos a hacer la votación nominal. Congresista Lescano. A favor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Costa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Velázquez Queque. A favor. Ha sido aprobado por unanimidad. Vamos a ver el decreto legislativo 1303. Decreto legislativo 1303 que optimiza procesos vinculados a telesalud. Damos la palabra a la congresista María Úrsula Ingrid Letona Pereira, a fin de que se iba a presentar el informe del grupo de trabajo respectivo del decreto legislativo 1303. Gracias, presidente. El decreto legislativo 1303 modifica la ley marco de telesalud, estableciendo claramente los conceptos de telesalud y telemedicina, incorporándose en la definición de telesalud que los servicios de salud a distancia están orientados principalmente a los usuarios de áreas rurales y con limitada capacidad resolutiva. Respecto al término telemedicina, varía el término profesional de salud por personal de salud para la provisión de servicios de salud a distancia. Asimismo, respecto a la Comisión Nacional de Telesalud, se derogan los artículos 5, 6 y 7 de la referida ley, los cuales se refieren a la creación de la Comisión Nacional de Telesalud, su conformación y funciones. En este caso hemos visto que nuevamente estas medidas, pese a estar vinculadas al sector salud, se encuentran dentro del marco de facultades delegadas, pues optimizan los servicios hacia los ciudadanos. Estamos encontrando su conformidad con la ley facultativa y no encontramos contravención alguna a la Constitución Política. Muchas gracias, congresista. ¿Alguna participación de parte de los congresistas presentes? Pasamos al voto entonces.
Teniendo en cuenta que el informe concluye que el decreto legislativo 1303 cumple con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República y se enmarca en la Ley 30506, en ese sentido la Comisión de Constitución y Reglamento hace suyo el informe recaído en el decreto legislativo 1303, pasa a votar su aprobación y del dictamen correspondiente. Los que estén a favor, vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lescano. A favor. Ceballos. A favor. Costa. A favor. Trujillo. A favor. Letona. A favor. Takayama. A favor. Donaire. A favor. Vergara. A favor. Alcorta. A favor. Velázquez GG. A favor. Que conste la votación a favor de la presidencia, ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos a ver el decreto legislativo 1306, que optimiza procesos vinculados al Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Cedemos la palabra a la coordinadora del grupo de trabajo encargado, la congresista Letona. Claro. Ok, muchas gracias, presidente. Este decreto legislativo optimiza procesos vinculados al Registro Nacional de Historias Clínicas, adiciona el acceso a la información clínica básica y a la información clínica resumida, además de la información clínica contenida en las historias electrónicas. Modifica el contenido del registro, en tanto en vez de contener una base de datos de filiación de cada persona con relación a los establecimientos de salud de los servicios médicos de apoyo, contendrá una base o banda de datos de historias clínicas electrónicas a modo de respaldo. Asimismo, incluye la posibilidad de que las historias clínicas sean refrendadas con firma digital y no solo manuscrita, creando un sistema para historias clínicas electrónicas, modificando el concepto de sistema de información de historias clínicas que integra información estructurada e integrada de las historias clínicas electrónicas en poder de una entidad a ser intercambiadas por uno que integra elementos humanos, organizacionales, normativos y de tecnologías de la información y comunicaciones. Encontramos el presente decreto legislativo enmarcado dentro de la Ley de Facultades Delegadas y asimismo no evidenciamos una contravención a nuestro marco constitucional. Recomendamos su aprobación. Muchas gracias, congresista. ¿Alguna intervención? Se da la bienvenida a la congresista Indira Wilca. Muy bien, pasamos entonces a la votación. Decreto legislativo 1306, el informe concluye que este decreto cumple con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República y se enmarca en la Ley 30506. En ese sentido, la Comisión de Constitución y Reglamento hace suyo el informe requerido en el decreto legislativo 1306, pasa a votar su aprobación y del dictamen correspondiente, procediéndose a su firma. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lescano. A favor, señor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Costa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Alcorta. Congresista Velázquez GG. A favor. Congresista Wilca. Con la grabación, por favor. A favor. Gracias. Que conste la votación a favor también de la presidencia, por lo tanto ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos a ver el decreto legislativo 1294. Decreto legislativo 1294. Decreto legislativo 1294 que modifica la ley 28.23.8, Ley General de Voluntariado y optimiza el procedimiento de inscripción. Sustentará el informe del grupo de trabajo la congresista María Úrsula Letona. Gracias, presidente. El decreto legislativo modifica la Ley General del Voluntariado y optimiza el procedimiento para la inscripción de voluntarios. Uno de los temas nuevos de este decreto legislativo se señala que el mismo alcanza a las personas peruanas y extranjeras en servicios voluntarios y se elimina el párrafo que declaraba de interés nacional la labor que realizan los voluntarios al tener una amplia presencia en nuestro país.
Se crea un registro nacional de voluntariado y se establece la rectoría del sistema de voluntariado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En tanto, consideramos que el decreto legislativo materia de análisis se encuentra dentro del marco de optimización de los servicios a los ciudadanos y además al no haber evidenciado una contravención al marco constitucional, estamos recomendando su aprobación. Muchas gracias, congresista. ¿Alguna participación? Vamos a pasar al voto entonces. Como se ha mencionado, el decreto legislativo 1294 cumple con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República y se enmarca en la Ley 30.506. La Comisión de Constitución y Reglamentos estudio el informe recaído en el decreto legislativo 1294 pasa a votar su aprobación y del dictamen correspondiente. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Lescano. A favor, señor. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Costa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Tagayama. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Velázquez. A favor. Congresista Wilca. A favor. Que conste el voto a favor también de la presidencia, por lo tanto ha sido aprobado por unanimidad. Vamos a pasar a ver el decreto legislativo 1329.